Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es una bendición poder estar con ustedes, saludarles y poder compartir el contenido de informaciones del quehacer de la obra del Señor en este país. Damos infinitas gracias al Señor. Esta semana tuvimos la bendición de juntarnos como región de Managua y en otros puntos del país se dieron actividades similares, siempre enfocadas al fortalecimiento del quehacer de las Asambleas de Dios en el tema de la plantación de nuevas iglesias en el país. Que Dios bendiga a los pastores que asistieron el día jueves a esa actividad de revitalización. Que Dios bendiga a la pastora Teresita Moncada de Rojas, quien es la presbítera coordinadora de esta responsabilidad en la región de Managua con el resto del equipo que con ella labora. Saludos a todos los plantadores de iglesias en todo el país, a los jefes regionales, que Dios les bendiga de forma especial. Y quiero invitarles para que tengamos un momento de oración al Señor. Amado Dios, te bendecimos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Queremos suplicarte, Dios, una bendición grande en favor de las familias nicaragüenses, Dios. Recién en el mes anterior celebramos el Día de la Madre, recién hemos celebrado el Día del Niño y nos preparamos, estamos hoy en este programa haciendo un énfasis particular en la familia, pero también queremos darte gracias por los hombres que tienen el don de ser padres. Gracias por sus vidas, bendícelos, Señor, y ayúdanos para que como iglesia podamos impulsar, Señor, en la vida, en el corazón de los hombres, de las mujeres y de los niños, el verdadero sentido de familia, de responsabilidad alrededor de este núcleo. Lo bendecimos y lo adoramos. Amén. Dios Padre te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé paz. Dios Padre te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé paz.
rostro sobre ti, que ponga en ti su mirada y te dé paz. Que su gracia esté contigo hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que su gracia esté contigo hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te siga su presencia adelante y a tu diestra, que te envuelva y te llene. Él es por ti, de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto y alegría. Está contigo, está contigo. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cree, yo soy poderoso, cree, yo peleo tus batallas. Vamos, cree, yo vencí la enfermedad, yo te guardo y te libro, yo te sano, estoy contigo, yo te amo, no te suelto. Recibe mi bendición por medio de Jesús. Continuamos con Así marchan las asambleas de Dios. Y hoy tengo aquí a Helmut Rocha. Gracias, pastor. Helmut dejó una
es una cara muy conocida para todos los pastores del país. ¿Cuántos años tenés laborar aquí? Sus 25 años. 25 años, mira, qué bárbaro. Es uno de los colaboradores más antiguos aquí de las oficinas de las Asambleas de Dios. Bueno, debo decir en público que lo aprecio mucho, lo admiro mucho y por supuesto, ya teniendo yo bastante años de laborar también aquí, aprecio muchísimo su desempeño aquí en la oficina. Pero Helmut no solamente es un administrador de empresas, ¿tú? Sí, licenciado en Administración de Empresas, Publicidad y Mercadeo también, por la gracia de Dios. Él ha ocupado 2 posiciones aquí, ¿verdad? Caja y auxiliar contable. Y auxiliar contable. Bueno, el punto es que en paralelo, Helmut es un hijo con una madre, con un padre y también un esposo con 2 hijitos. Sí. 2 hijitos y siempre, yo no soy pastor de él, pero sé que siempre ha estado vinculado con la iglesia, comprometido con la obra del Señor, y creo que eso es lo más relevante. Bueno, un criterio que tenemos aquí en la oficina de la Asamblea de Dios es que quienes sirven, quienes colaboran aquí en la oficina, son gente que tienen buen testimonio en sus iglesias y que además tienen la referencia de sus pastores para poder laborar en esta institución. Helmut, estamos en este mes, bueno, mayo, en julio se celebró el Día del Niño, en junio se celebra el Día del Padre. Nuestro día. Nuestro Nos día. toca. Nuestro día. No tiene tanto revuelo como el Día de la Madre. Y eso de que no tiene tanto revuelo, no suena tanto, en alguna medida está marcado por varios factores, digo yo. Quizá el primero tenga que ver con la cultura. La cultura misma nuestra no promueve la figura del hombre, la figura paterna. Y me parece a mí que eso no es un caso exclusivo de Nicaragua, es del mundo. Y me parece que eso tiene que ver mucho con el abandono de los seres humanos de los principios de la palabra del Señor. Los hombres de pronto nos olvidamos de la Biblia y eso hace que no seamos buenos padres, que no seamos buenos esposos y que en la iglesia local tampoco nos destaquemos sirviendo al Señor. Porque según las estadísticas en Nicaragua, yo creo que en el mundo, marcan que las mujeres siempre asumen más compromiso con la obra del Señor que los hombres. Eso es totalmente contrario a lo que la Biblia le asigna al hombre. En realidad la Biblia le asigna mucha responsabilidad al hombre. Yo quisiera que nos contes un poquito tu testimonio de hijo y de padre. Ok, gracias Pastor Roberto, Dios le bendiga mucho. Y déjeme decirle que en mi caso no tuve la gracia de crecer con la influencia de la figura paternal. A temprana edad, 4 años y medio, yo perdí a mi papá. La figura paternal que la sustituyó, creo que lo gocé aproximadamente por 1, cuando mucho 2 años, y después viajó 20 años fuera del país. Entonces crecí con un resentimiento, un reproche hacia Dios, porque uno hasta se enoja con Dios, le reclama que por qué le toca vivir una vida así, separado de un padre, sin el consejo, sin la exhortación, sin ese padre que le dice cómo se va a conquistar a una niña, cuando uno entra en aquel mover de la atracción por el género opuesto. O hasta me irritaba por una reunión de padres de familia y yo miro a todos mis compañeros con su papá que asiste y yo no. Allí mi mamá pues hizo de padre madre,
ella daba la cara por nosotros. Y yo reproché al Señor muchas veces. Creo que tuve que experimentar con Dios. Entró pues por el Evangelio a mi corazón, a mi vida, el perdonar, el entender que Dios no es culpable de las cosas que a veces acontecen, en las decisiones que los hombres toman. Y Dios a mí me habló en varias ocasiones y Él me decía que Él era y es mi Padre y que siempre estaría y está conmigo. Y para mí no ha sido una excusa decir que como no tuve padre, no aprendí a amar, no aprendí a impartirle a mis hijos cariño, a tocarlos, a besarlos, a ser responsable con ellos, Cuidarlos. con su alimento, con su vestido, con ir a sus reuniones en el colegio, un consejo, una exhortación, corrección. Ahí he estado, pero pienso que en gran medida ha sido la palabra del Señor, el Espíritu Santo guiándonos, redarguyéndonos, dándonos sabiduría. El Evangelio ha cambiado en muchas maneras mi pensamiento y mi forma de actuar como ser humano y como padre. Dios ha influenciado mucho mi vida a través de su palabra, porque Él es amor. Y yo aconsejo a todos los padres que no digan, es tarde, yo ya soy como soy, y así me criaron, así me hizo mi papá, y por eso trato de esta manera a mis hijos. No, nunca es tarde para aprender. Yo siempre destaco este hecho. En la deidad no tenemos madre. No existe la figura, porque esa la inventaron. Porque la Virgen María no se dirige como una deidad. Sí, por supuesto, le damos el mérito que el Señor mismo le dio, su Hijo. Pero eso no la eleva a la categoría de divina, de ser parte de la deidad. No, eso no lo dice la Biblia. Bienaventurada si la Biblia por haber sido el instrumento que Dios usó para que a través de ella naciera, se encarnara el Señor Jesús y se erigiera en nuestro Salvador. Pero sí existe la figura paterna, existe la figura de Dios Padre. Y si uno rastrea en la Biblia el rol que Él juega con nosotros, y encontramos que en realidad Él es todo, y en el Antiguo Testamento, que es donde más se destaca la visibilidad de Dios Padre con el humano, encontramos que el Señor tiene distintos nombres, el Dios Padre, para abordar los distintos roles y funciones que Él como Padre juega con el humano. El protector, proveedor, sustentador, todos los roles. Es decir, en la figura de Dios Padre encontramos todo eso. Y eso, en alguna medida, creo yo, es lo que hace que un ser humano que tiene un encuentro personal con el Señor puede llenar esos vacíos, inclusive en erigirse en un testimonio vivo, porque conozco de seres humanos que no tuvieron la figura paterna. Mi papá igual, el abuelo, el papá, el hombre que lo engendró, existía, lo conocí cuando me casé, a los 21 años. Y fue la única vez que lo vi. Y yo recuerdo que al abuelo yo le enviaba telegramas cada 8 días y él me respondía de forma escueta. Igual, nietecito. Sin embargo, mi papá nunca alentó en nosotros rechazo, nunca habló mal del abuelo. Y siempre amó a mi madre, la cuidó, siempre. Y siendo 8 hijos, él tuvo tiempo siempre para atender a los 8. Y cuando yo hablo soy el mayor de todos, y cuando hablo con todos ellos tienen un alto concepto de ese padre. Es decir, estamos hablando de 2 experiencias totalmente distintas. Sin embargo, qué lindo es que la fe en el Señor hace que esos vacíos se llenen.
Ahora, ¿cómo es Helmut como papá de sus 2 hijitos? Cabe mencionar, pastor, que también ha habido una influencia, una incidencia en mi vida de buenos ejemplos, de hombres de Dios, porque yo crecí rodeado de muchas figuras pastorales. Crecí, todos estos años que tengo de trabajar para la institución, también he visto ejemplos de pastores, de ustedes como ejecutivos, ustedes son padres, y me ha sido de bendición aprender, ver el ejemplo, ver el cariño, el amor, escuchar la palabra. Entonces eso forma el carácter, forma la personalidad, nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos, tomando el buen ejemplo. Entonces Dios así me ha bendecido, Dios así me ha mostrado el camino para poder comportarnos y desarrollar esos principios bíblicos, desarrollar ese amor y poderlo impartir. He aprendido bastante y copiar esos buenos ejemplos, copiar de los hombres de Dios esas buenas experiencias que ellos han vivido, y escuchar, porque escuchar, ver y retomarlos para ejercitarlos con nuestros hijos es lo que es transformador. Ha sido para mí una vida de aprendizaje y de bendición. Pues yo con mis hijos, yo le digo a mi hijo menor, el varoncito que tiene 10 años, yo me voy a hacer viejo, vos te vas a hacer un gran hombre, y yo te voy a seguir dando un beso, un abrazo, y vos me lo tenés que recibir y me lo vas a responder. Entonces él dice, sí, papito, dice. Pero los chicos, usted sabe, pequeños dicen sí, ya cuando se van creciendo, se van como intimidando, apenando por las muestras de cariño del padre. Pero es algo que sí yo les recalco, que siempre les voy a dar cariño. Y igual con mi hija tiene, este año cumple 15 años, se me hace una señorita. Y gracias a Dios, porque no soy como decir un bruto ignorante de que no sabría qué aconsejar a mis hijos. Sí, porque he aprendido a través de grandes hombres de Dios, así como ustedes. Imagínense los años que tengo de relacionarme con usted, pastor, un hombre de Dios, y hemos visto en usted también como es un padre. Da cariño a su familia, vela por su familia, y esos principios pues están también en mí porque los he retomado. Helmut, uno ve buenos y malos ejemplos en el mundo, y uno quisiera tener la capacidad de poder cambiar las cosas de forma rápida. ¿Cree que es un desafío el que tenemos nosotros? Estamos en este mes se celebra el Día del Padre, y yo creo que si algo debemos hacer nosotros es algo así como de replantearnos, los que hemos procurado ser buenos padres. No siempre logra uno todo lo que quiere, pero cuando menos uno se esfuerza por hacerlo mejor. ¿Qué mensaje nosotros le enviaríamos a todo ese montón de padres de familia que están en la iglesia? Tú sabes que hay un montón de chavalos que entran al rol de padres a veces sin entender el tamaño de la responsabilidad. Bueno, el ser humano puede cambiar su historia para bien, para mejor. No todos nacemos aprendidos para ser padres, pero en la medida en que nosotros dejamos y permitimos que el Evangelio de Cristo mismo, su palabra reine en nosotros, haya cabida en nuestros corazones para su palabra, y nos dejamos guiar por la voz del Espíritu de Dios, en nosotros el Señor puede modelar realmente un verdadero hombre, un hombre de Dios, una persona influenciada por el Espíritu Santo. Tiene sabiduría y lo lleva a poder ser aquel hombre o aquella persona que sin Dios no podría llegar a ser. Un buen padre, un buen ejemplo.
siendo un hombre que está vinculado con la tecnología, también sabes cómo estas cosas, los celulares, las computadoras, la televisión, ejerce una influencia terrible en los chavalos, y entonces de pronto ellos ven y escuchan un bombardeo de antivalores. Digo antivalores porque los valores de nosotros son los valores del reino, y en los valores del reino está que el hombre es cabeza del hogar, el padre es protector, el padre tiene reglas que la Biblia establece para esa función. Es decir, la Biblia si sos hombre, esposo, sos padre, sos un siervo del Señor. Y todo eso lo promueve la Escritura. ¿Cómo nosotros, los padres, podríamos, todo ese montón de papás que hay en las iglesias, ayudar a los chavalos para que quien los instruye no sean el dispositivo electrónico, ni la televisión, ni los compañeros de la escuela? Sí, por supuesto, un padre ausente no podría llevar a cabo esa tarea de velar por el uso que nuestros hijos le están dando a la tecnología. Un padre presente, un padre que tiene interés de cuidar el crecimiento de sus hijos, un crecimiento sano, y de que sus mentes y sus corazones estén nutridos de lo que sí les va a beneficiar, está atento, se involucra ese padre, supervisa, revisa las computadoras, revisa el celular del hijo, aconseja al hijo, le advierte de cómo el mundo está evolucionando y de que cómo algunas cosas sí son ventajosas y otras cosas de parte de la tecnología pueden filtrarse por medio de ellos, cosas que van a contaminar el corazón, el alma, y que no son correctas para ellos, para sus edades, y cosas que pueden venir a entristecer el corazón de Dios. Recordarles que ellos tienen un Padre que está en los cielos, en la tierra, y siempre lo están viendo, y están Él velando por lo que ellos guardan en sus corazones. Yo como padre, mi esposa también, estamos involucrados viendo qué ellos están manipulando en la computadora, qué están jugando, porque hasta los juegos que descargan en los celulares pueden influenciarlos. Hay juegos que hoy en día son bien demoníacos, tienen una influencia espiritual y una marca que les puede dejar en el corazón a nuestros hijos, que los contamina, los desvía. Y que es evidente, no se requiere escarbar mucho para darse cuenta que no es. Es que de repente se manifiestan con la rebeldía, Sí. con contestaciones bien Inadecuadas. fuertes, inadecuadas de parte de nuestros hijos, porque ya hay una influencia que a través de la tecnología se ha metido. Entonces, padre presente, padre interesado, tiene que estar ahí, supervisar. Y no solo el regaño, sino un consejo lleno de amor, de sabiduría, pacientemente. Porque a veces los padres somos más con expresiones de irritación, de reclamo o de castigo. Hay que acercarnos también como amigos y conversar con ellos y hacerlos pensar para que de ellos mismos salga hasta la respuesta correcta. Pero esa es la relación de un padre. Bueno, Helmut, yo agradezco mucho este tiempo. Que el Señor te bendiga, que Dios bendiga a Brendelí y a los niños, que Dios los siga usando, que ustedes sean siempre un buen ejemplo como matrimonio y como familia para otras familias de la iglesia. Amén. Gracias. Dios le bendiga. Gracias a usted. Nos estamos acercando a la cumbre de líderes infantiles, un evento sin precedente. Queremos que usted sea parte del empoderamiento del liderazgo infantil. Y en esta ocasión quiero invitar especialmente a la pastoral nicaragüense a ser partícipe de este tremendo empoderamiento. Acá se van a brindar orientaciones
y enseñanza sobre técnicas y métodos de cómo alcanzar a la niñez nicaragüense. Powerhouse será una de las técnicas que se van a enseñar acerca de cómo alcanzar a la niñez para Cristo. Es importante que el pastor pueda participar de esta cumbre, dado que él debe captar la visión de cómo ganar y discipular a la niñez. Se estará hablando acerca de red de niños, iglesia infantil y cómo plantar iglesias a través de los niños. No te lo puedes perder, estaremos dando inicio el 22 por la mañana, será de inscripción, iniciamos con el almuerzo, a las 2 en punto será nuestra primer conferencia y vamos a terminar el 24 a la 1 del día. Te esperamos, debes inscribirte en el link que se te ha enviado y depositar tu ofrenda en las cuentas de banco. Que el Señor les bendiga. Será una gran convocatoria en el Tabernáculo Nacional de las Asambleas de Dios. Te esperamos. Continuamos con Así Marchan las Asambleas de Dios. Este domingo estamos tratando de hacer un énfasis marcado en el tema de la familia. Recién hemos hablado acerca de especialmente la paternidad, sobre el hecho de que esta semana se celebra el Día del Padre en Nicaragua, pero el mes anterior se celebró el Día de la Madre y este mes también se celebró el Día del Niño y la niña, los niños. Es sumamente interesante, me bendice mucho el que nosotros como familia enfaticemos, como iglesia, enfaticemos el tema de familia. Y me encanta, bienvenida Pastora Juliet. Mucho gusto, Pastor. Vamos a hablar de ese tema. Qué bendición compartir con usted este día. Me encanta cuando yo escucho en la Biblia que el Señor hace una declaración que nos ha calado para siempre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es poderoso, eso es poderoso. Y por supuesto, la bendición del Señor tiene ciertas condicionantes, ¿verdad? Para quienes anhelan, aspiran, valoran la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, como las mismas iglesias pues no tienen tiempo, sí tienen tiempo, pero yo creo que es una mejor idea que se celebre el Día de la Familia, porque así ve Dios al humano, nucleado en familia, el papá, la mamá y los hijos. Esa es la familia tradicional, la familia de la Biblia. Cualquier otro invento que se haga de familia no es el parámetro que originalmente Dios le dio a familia. Y nosotros somos defensores de esos parámetros. Y en Nicaragua, a la fecha, las leyes de este país reconocen que la familia se integra con un hombre, con una mujer y los hijos que se derivan de esa familia, ya sea por la vía de la concepción o la adopción. Bendiciones, pastora. Bueno, usted tiene un papá y tiene una mamá. Afortunadamente, sus padres son siervos de Dios, sirven al Señor. Y esa es una fortuna. ¿Cómo cree que nosotros como iglesia deberíamos de ver, de asumir a la familia en este país? Yo creo que la iglesia tiene un papel en la sociedad, porque se dice que la sociedad está creada por el núcleo de la familia y quien protege a la familia es la iglesia.
La iglesia del Señor es que de alguna manera enseña lo que la Biblia dice acerca de la familia. Y sí creo que como iglesia es muy importante que sigamos conservando esto que ha venido de generación en generación. Si una iglesia nos sigue proclamando las verdades bíblicas respecto a la familia, pueden irse creando modelos de familia que el Señor no estableció y que al final van a hacer un daño a la sociedad. Y definitivamente yo tuve la bendición de crearme en una familia no disfuncional, aunque hay historia de hijos que crecieron así, en hogares disfuncionales, o solo con mamá, o solo con papá, o con los abuelos. Yo tuve la bendición de tener un papá y una mamá presentes siempre en el hogar, y no solamente digamos que convivían bajo el mismo techo, porque a veces pueden estar los padres y no ser presentes en la vida de sus hijos. Sin embargo, yo tuve esa fortuna de tener un papá y una mamá que le sirven al Señor. No son perfectos, porque no hay padres perfectos, pero sí padres que aman y sirven al Señor. Somos 7 hermanos, tengo 6 hermanos varones, así que la labor de educar a 7 hijos no es fácil. Y ahí que papá y mamá tenían que trabajar duro con nosotros. Sin embargo, yo puedo decir que no recuerdo un día en que vi a mi papá llegarle a pegar a mi mamá, golpearla físicamente, abusar de ella. Yo puedo decir que tengo un papá al que nunca vi llegar embriagado, borracho a la casa haciendo escándalos, maltratándonos a nosotros o algo así parecido. No recuerdo haber visto a mi papá nunca tirado en la esquina en una cuneta en la calle. No recuerdo haberlo visto abusando de una persona, robándole, matándole, nada de eso. O sea, peleando con otros. No recuerdo nunca a mi papá en ese sentido. Y yo puedo decir que por esa razón me siento bendecida. Y querramos o no, ese estilo de crianza, lo que vive dentro del hogar te marca, no solo para el tiempo en que vives con tus padres, sino para cuando uno también forma su propia familia. Porque de repente logramos repetir estilos de crianza. Y por eso es que el Señor da ciertos parámetros para que de generación en generación las familias vayan siguiendo esos modelos. El encontrarnos con modelos de familias no bíblicos afecta la vida del individuo. Hay muchas personas que sufren de depresión por abusos durante su niñez. Hay muchas personas que tienen problemas emocionales, relacionales, familiares, hoy problemas económicos, problemas espirituales de su desarrollo cognitivo que fueron provocados en el seno del hogar durante su niñez. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos buenas familias. Familias que le sirvan al Señor, que sean temerosos de Dios, donde se promuevan los valores, donde se promuevan principios, donde se promuevan creencias. Y por eso es que el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le estaba enseñando a él un patrón de cómo ser un buen padre, madre de familia. Y un detalle, pastora, que a mí me llama la atención de forma particular es el hecho de que es una bendición tener a un padre y a una madre cristiana, pero ese padre y una madre cristiana tienen una gran responsabilidad, no solamente de ir al culto, sino que en el diario vivir pueda incorporar a sus propias prácticas y formas de ser, aún en el tema de la crianza de los hijos, los valores del reino del Señor, ¿cierto? Cierto, hay una canción que se ha hecho como muy famosa, creo que es estilo ranchero, que dice, véndame las puertas de la iglesia, que el niño dice que sus padres se comportan muy bien dentro de la iglesia, pero que fuera de casa no se parecen. Entonces que él quisiera comprar las puertas de la iglesia para llevarlas a su casa y ver si sus padres detrás de esas puertas de la iglesia que ahora estén en su hogar se parecen en la conducta que tienen en el templo como en el hogar. Y esta es una realidad. Hay muchos hijos de líderes y hijos de personas creyentes que no quieren saber nada del evangelio porque sus papás trataban mejor a los miembros de la iglesia, a los que se congregaban, que a sus propios hijos dentro del hogar. Que como usted dice, la conducta en su diario vivir no corresponde con lo que dicen dentro del templo.
Sí, y eso es una batalla con la que nosotros debemos cambiar, porque no es un modelo bíblico, es una falta de carácter y de formación de una persona como creyente. Pero los hijos no podemos decir que los papás se comportan de esa manera incorrecta porque la Biblia lo dice o porque Dios lo dice. Simplemente fue una decisión, una elección de ese papá o esa mamá que no vivieron una vida de fe real. Tal vez fue una vida de fe fingida, que simulaban dentro de la iglesia lo que en verdad no vivían dentro del hogar. Y es que no es fácil, pastor. Ser cristianos y ser coherentes en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, con la familia extendida, en todo lugar donde la gente que nos comporta, nos vea que nuestro comportamiento es conforme al carácter y la imagen de Cristo. No es algo que se construye de la noche a la mañana, es un proceso de formación. Sí, porque como padres uno encara comportamientos en los hijos que de pronto lo saque de la casilla, o podrían sacarlo de la casilla. De pronto uno se encuentra en el matrimonio con situaciones que si uno no toma como referencia la palabra del Señor, igual podría sacarlo de los rieles. El punto es que a la luz de la Biblia no hay nada que esté por encima de la capacidad de un hijo del Señor para poder triunfar, y a esto no se escapa la iglesia, la familia, que como ya dijimos es el núcleo base de la sociedad, pero que también Dios nos ve a nosotros ahí como familia, integrando la iglesia en la tierra. Pastora, podríamos darle algunos consejos a los pastores de cómo ayudar a las familias, porque yo tengo la sospecha, ¿verdad?, que quizás una vez al año nosotros enfatizamos el tema de la familia, una vez al año, y me parece que aunque el contenido no diga familia, lo que nosotros hacemos en la iglesia debería de propiciar el fortalecimiento de la familia, ¿cierto? Así es. Yo, siendo hija de pastores y ahora siendo mamá ya también de unas mellizas de 14 años, dicen que uno se convierte en buen hijo hasta que es padre, y eso tiene algo de verdad, y se convierte en buen padre cuando es abuelo. Y hay algunas cosas que sí nos enseñan las lecciones de la vida. Puedo decir que cuando era joven, adolescente, no entendía algunas cosas que mi padre y mi mamá hizo por mí, que ahora que soy mamá sí las comprendo. Comprendo por qué muchas veces me disciplinaron de la forma en que lo hicieron. Comprendo por qué muchas veces yo pensaba que eran muy autoritarios cuando en verdad estaban poniendo límites. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho, como padres debemos aprender a establecerle límites a nuestros hijos. Límites que van a ser saludables para que al final no se pierdan. Porque ser un papá permisivo y ser un papá negligente, que no estás pendiente de la vida de tus hijos, en un momento los muchachos se pierden. Y alguien decía por allí, los hijos se pierden ahora dentro del hogar, y es verdad. ¿Cuántas horas pasa un muchacho conectado? Viendo un youtuber, viendo un influencer, en los teléfonos. Ahora ni tiene que salir a la calle para ver los malos ejemplos. Y de repente usted ve una conducta de su hijo y dice, ¿de dónde aprendió a hablar así si yo no le he enseñado? De los youtubers y de los influencers, de la serie que está viendo, de todas esas cosas que está absorbiendo, que entran a su mente y a su corazón. Malos amigos de la escuela, la vecindad. La vecindad, o sea, hay un montón de influencia negativa. Ahora, déjeme decirle que esta generación se está enfrentando a un mundo totalmente distinto al que yo me enfrenté. Y yo recuerdo que cuando empezó a salir la televisión en mi tiempo, que era blanco y negro, y que habían ciertos canales de televisión, no habían tantos, la programación era controlada, habían programas educativos, y si había alguna serie, novela, película, lo que fuera, con un poquito de contenido para adultos, nosotros no mirábamos eso, y salía en un horario que los chavos estaban acostados. Había un control. Ahora estos dispositivos electrónicos están en las manos de nuestros hijos 24/7, con acceso a un mundo globalizado de internet, donde ve de todo, donde no hay filtro.
Y muchos padres están ausentes, no estando cuidando, viendo qué es lo que los muchachos están consumiendo y cómo están construyendo sus patrones de valores, de conducta, de principios. Entonces, si usted no establece límites, los muchachos, no, es mi privacidad, es mi teléfono, y se lo dan. ¿Qué está pasando ahí? No controlas lo que tu hijo está viendo. Entonces, a veces ser muy democrático y ser negligente es un mal estilo de crianza de los hijos. Y eso sería un consejo para mí, para los padres especialmente que están teniendo hijos pequeños, hijos adolescentes en este tiempo. Y otra cosa muy importante y que a mí siempre me marcó es lo que la Biblia dice. El discipular a nuestros hijos con la palabra del Señor es responsabilidad de los padres, no de la iglesia. Quienes debemos de enseñar la palabra del Señor a nuestros hijos somos nosotros, los padres, y eso debe suceder en los hogares, en el altar familiar y en el tiempo que compartimos. Quienes debemos explicarles las parábolas de Jesús a los hijos somos nosotros. Quienes con nosotros como padres debemos enseñarles a orar y a tener una vida de comunión con el Señor somos nosotros. Y pastor, y eso no solo tiene que ver con el hecho de transmitir, de comunicar conceptos y la historia. Es que cuando uno comparte la palabra es de doble vía. La comunico y me comunica a mí también. Es decir, yo para poder aplicarla al otro tengo que aplicármela a mí mismo. El tema del altar familiar es tan importante y tan fácil que uno cuelgue los guantes porque de pronto hay un montón de razones por qué no lo hacemos. Primero porque no coincidimos en los horarios, porque los hábitos de ir a la cama y levantarse de la cama no son los mismos. Entonces bueno, que cada quien resuelva como puede. El no ir a la mesa juntos, el no ver un programa de televisión todos como familia. Es decir, además de que nos permite estar juntos, podemos también... El problema es que los hijos ven en nosotros un modelo, un patrón, un estilo de vida que van a imitar y que de alguna manera van a repetir. Y hay gente que dice, no, yo nunca voy a ser como mi papá, nunca voy a ser como mi mamá. Y años después está repitiendo la misma historia. Porque a veces la persona que nos marcó a nosotros es la imagen que a veces tenemos de Dios. Hay gente que tiene una visión distorsionada de la paternidad de Dios por un problema de paternidad que hubo dentro del hogar, dentro de su padre biológico. Entonces, querramos o no, nuestro estilo de vida afecta a nuestros hijos. No podemos enseñar la palabra y actuar de otra manera. Se tiene que corresponder nuestras acciones con lo que decimos. Entonces, eso es importante para que nosotros podamos crear familias sanas, familias que amen a Dios, familias que sirvan a Dios, que están fundamentadas en la palabra del Señor y en esos hábitos o prácticas de disciplinas espirituales que van a permitir que nuestros hijos tengan un legado de fe. La fe no se hereda, pero sí se modela. La fe es algo que... Yo recuerdo que mis hijas querían algo y pequeña les dije, te tienen que ser unas mujeres de fe y aprender a orar para pedírselo a Dios, porque Dios oye nuestras oraciones y responde. Entonces yo le daba testimonio a ellas de cómo yo había hecho ciertas oraciones y Dios me había respondido. Entonces desde pequeñita yo les decía, ustedes quieren algo, oremos al Señor, pidámosle al Señor por ese milagro, ayúdenme a orar. Y me ponía a orar con ellas. Y cuando el Señor lo respondía, lo celebrábamos juntas. ¿Ves? Dios responde. Y la fe de ella estaba siendo avivada de una forma práctica, de una forma vivencial. A esas chavalas nadie les va a decir que orar no funciona, que Dios no responde, y que lo que creemos es mentira, porque ellos lo vivieron, lo experimentaron, vieron a Dios haciendo milagros en su vida. Entonces estamos desafiados a una fe vivencial. Los chavalos de este tiempo, esta generación no quiere que le contemos cuentos, no quiere que le contemos historias. Ellos se quieren comprometer con una causa real donde nosotros le demostremos que lo que decimos es verdad. Un evangelio, una fe vivencial. Así mismo es. Que se viva todos los días. Y entonces tenemos un gran desafío como iglesia, como Asamblea de Dios, como iglesia del Señor en este país, y hacer
todo un replanteamiento en nuestro trabajo, en la pastoral a la familia, en la pastoral a la niñez, en la pastoral a la juventud. Y al final tiene que haber un punto de convergencia, ¿verdad? Porque no estamos trabajando con los niños aislándolos de la familia, no estamos trabajando con la juventud aislándolos de la familia, no estamos trabajando con el matrimonio aislándolos de la familia, sino que la familia es el núcleo base donde luego nos trabajamos la vida de los integrantes de la familia y al final seguimos convergiendo como familia, haciendo lo que Dios espera que hagamos. Yo creo que si como iglesia trabajamos estos temas de manera seria, estamos trabajando en función de hacer de la iglesia una iglesia más sólida, pero como también en la iglesia está la gente de la comunidad, estamos también modelando para el resto de la comunidad. Así es. Y mi consejo también para los padres que son pastores o líderes que tienen mucho tiempo involucrado ellos y sus hijos dentro de la iglesia local es que no solo es trabajo en la iglesia, de repente dese su tiempo para salir a pasear y compartir con ellos, porque a veces nos encontramos siendo extraños dentro del propio hogar, no conocemos realmente los gustos de nuestros hijos, los colores, las favoritos, las comidas favoritas, los programas favoritos, los planes, los sueños que ellos tienen para el futuro, porque no nos damos el tiempo de conocernos entre nosotros mismos y decir, yo tengo un papá que no piensa que porque ella es predicadora yo voy a ser predicador, que como yo quiero ser pintor ella me va a apoyar en mi proyecto de ser pintor. Y no tiene que ser predicador mi hija solo porque yo predico. Puede ser un instrumento de Dios en otra área, en otro ministerio, pero para que usted sepa dónde apoyarlo y a dónde direccionarlo, necesita conocerlo primero. Necesita saber con qué sueña su hijo, con cuáles son los anhelos que tienen en su corazón. Y eso no sucede yendo los domingos para la iglesia. Tome un tiempo, si puede viajar en un momento, salir a algún lugar, visitar a la familia. Yo quiero que cuando mi hija crezcan y sean su mamá y regresen a ciertos lugares históricos, a ciertos lugares turísticos y lo visiten con sus cónyuges, con sus hijos, digan, este lugar yo lo conocí con mi papá y con mi mamá. Necesitamos crear recuerdos gratos en la familia. Necesitamos tener ese tiempo más allá. Si su hijo le dice, yo quiero ser un emprendedor, apóyelo. De repente tal vez tiene un negocio y quiere que usted sea el que invierta un capital, apóyelo. Entonces todas esas cosas van a marcar positivamente la vida de nuestros hijos y nos van a ayudar a tener gente de bien en la sociedad. Si nuestros hijos ganan, gana la familia. Así es. Y yo creo que de eso se trata, hacer de la familia gente ganadora, triunfadora. Y Dios nos va a ayudar para lograrlo. Bueno, pastora, gracias por este tiempo. Yo sé que Dios está hablando a la pastoral del país y Dios está hablando a ese montón de gente que quieren hacer lo mejor para el Señor y que Dios los va a inquietar para encontrar la forma correcta de poder atender a la familia. Que Dios bendiga a todas las familias pastorales del país. Amén. En Asamblea de Dios, pero también en el resto del cuerpo de Cristo. Nosotros amamos y respetamos a los pastores, sirvan donde sirvan, son siervos del Señor y oramos también para que el Señor los cuide, los bendiga, los proteja y que de forma particular Dios bendiga a las familias de la Iglesia del Señor en este país y a las familias todas de Nicaragua. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Nos estamos preparando para la cumbre de líderes infantiles Ventana 414. Yo no sé si usted sabía que este movimiento nace en el 2009 en la iglesia Promise en Nueva York como una necesidad de atención a la niñez entre 4 y 14 años. Necesitamos trabajar por nuestra niñez y ellos nos van a brindar las herramientas necesarias para que en nuestras iglesias trabajemos de la mejor manera posible por los niños, que son el presente y también son el futuro de nuestras congregaciones.
Nuestra Nicaragua posee una población totalmente joven. El 58% de la población es menor a los 25 años. De ellos, el 30% son niños menores a los 14 años. Es por esta razón que nuestras iglesias están desafiadas a preparar a esta nueva generación, creando agentes de cambio que sean obedientes a la voz de Dios. Estimado pastor y líder infantil, te esperamos del 22 al 24 de junio, aún puedes inscribirte. Y va a ser un tiempo poderoso para que recibas la visión y la pasión para trabajar con nuestra niñez. Creemos que el Espíritu Santo está avivando esta nueva generación. Lo esperamos en nuestra cumbre para líderes infantiles Ventana 414. Tengo gozo en mi boca y alabanza. Hay fiesta y danza. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, que en nombre de la Junta Directiva Nacional hemos producido este programa. Un gran abrazo para todos y esperamos reencontrarnos el próximo domingo con una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.